The Amazing Digital Circus ha llegado a su fin, y como es costumbre en el canal vi el episodio 9 de The Amazing Digital Circus y también más de 10 doblajes oficiales. Y encontré una cantidad sorprendente de cambios. Había insultos añadidos, referencias y muchos otros detalles muy interesantes. Así que, por última vez, vamos a analizar los doblajes de The Amazing Digital Circus. Empecemos con algo muy curioso, el título. Durante los últimos 2 años les he contado que en la versión rusa, el nombre de Pony literalmente significa recordar. No sé si fue intencional o solo una coincidencia, pero el episodio 9 se titula Recordar. Y eso crea una situación muy interesante en la versión rusa porque el episodio literalmente se llama Pomni. Es un detalle muy poco común que le da un significado completamente nuevo al propio episodio. Ahora pasemos a la mitad del episodio. Mientras recorremos los recuerdos de Jax, llegamos a una escena donde está bebiendo junto a Ribbit y Kaufmo. En la versión original no podemos escuchar lo que están diciendo, pero en el doblaje alemán los personajes recibieron una línea de diálogo adicional. Estuvo buenísima. Y esta no es la primera vez que el doblaje alemán hace algo así. A lo largo de toda la serie, los traductores alemanes han añadido diálogos en escenas donde la versión en inglés no tenía ninguno. Pero eso no fue lo único extraño que hicieron en el episodio 9. Me refiero a la canción del inicio. Al comienzo del episodio escuchamos una melodía pegadiza cantada por una voz femenina, o quizá incluso por una niña. Sin embargo, el doblaje alemán hizo algo realmente extraño. En lugar de una voz femenina, la canción es interpretada por un hombre adulto. No es la primera vez que lo hacen, ya que en el episodio piloto también habían hecho algo similar. Pero respecto a que utilicen a un hombre para la canción, eso es bastante inusual, sobre todo si tenemos en cuenta que casi 20 doblajes oficiales mantuvieron la voz femenina. Pero lo más raro es que ese hombre canta bastante desafinado, haciendo que toda la escena se sienta un poco incómoda. Ahora pasemos a un detalle muy interesante. Las malas palabras. A lo largo de esta serie de videos les he mostrado muchos insultos sin censura en distintos doblajes, pero este episodio tuvo una cantidad especialmente grande. De hecho, algunos doblajes incluso añadieron insultos donde no existían en la versión original. Por ejemplo, el doblaje húngaro añadió una mala palabra en una escena que no la necesitaba. Pero la cosa se pone todavía más interesante. Los doblajes al portugués y al español hicieron que el insulto de Zubul hacia Jax fuera mucho más fuerte. No pudiéramos hacer nada al respecto. Es tal cual él. ¡Ay, puta madre, Jax! That's just so... God damn it, Jax. Fazer mais nada por ele. Cara, isso é tão... Que merda, Jax. Aunque la frase original no era tan agresiva. Y eso no es todo. Al final de la parodia de Looney Tunes, en nuestra versión en español, Jax llama al público tarados. Pero en el doblaje original nos llama freaks, que significa bichos raros. Eso fue todo, tarado. That's all, freaks. Como ves, el doblaje en español siempre se ha caracterizado por ser más crudo y no les importa tanto contenerse con los insultos. Y ya que hablamos de Looney Tunes, el doblaje ruso añadió una cantidad sorprendente de referencias. Por ejemplo, Zubul suelta un grito muy reconocible que suena exactamente como el famoso grito de Goofy. Además de eso, los carteles que aparecen en pantalla son leídos por el narrador con el mismo estilo que tenían los antiguos doblajes rusos de Looney Tunes. Pero eso tampoco es todo. También hay una referencia directa a la icónica frase de Bugs Bunny. Creo que ocupamos un cambio de escenario, viejo. Y la cosa se vuelve aún más interesante. Incluso antes de este episodio, algunos doblajes ya estaban comparando a Jax con Bugs Bunny. Por ejemplo, el doblaje alemán lo hizo desde el episodio 1 y el doblaje español volvió a hacerlo en el episodio 6. Y por último, hablemos de los subtítulos en ruso. Los subtítulos rusos del episodio 9 son, sinceramente, una obra de arte por sí solos. Son sorprendentemente creativos.
Por ejemplo, cada vez que el episodio muestra fallos o interrupciones entre los recuerdos de Jax, los subtítulos empiezan a mostrar palabras y frases sin sentido. Es un detalle pequeño, pero hace que toda esa secuencia se sienta mucho más caótica y desordenada. Y, como ya es costumbre, los doblajes al japonés y al chino eliminaron casi todas las malas palabras. En algunos casos, incluso quitaron los pitidos de censura. Por si no lo sabían, ambos doblajes han hecho esto durante toda la serie. Al final del episodio, cuando finalmente nos muestran las identidades reales de los personajes, descubrimos un poco más sobre Zubul. En la versión en inglés, el bar donde trabaja Zubul es descrito como un lugar alternativo muy popular. Sin embargo, el doblaje ucraniano añade un detalle bastante interesante. Allí, el lugar se describe como un centro de la cultura alternativa progresista, lo que le da a la frase un tono mucho más político. Es un cambio pequeño, pero modifica de forma notable la manera en que se presenta ese lugar. El siguiente cambio es realmente interesante y tiene que ver con el Jax Femboy. Cuando Pomni explora los recuerdos de Jax, entra en la habitación donde Zubul ha muerto y Kangel está realizando una especie de ceremonia en su memoria. Y esta escena terminó siendo muy diferente dependiendo del doblaje. Primero veamos lo que dice Jax en la versión en inglés. Sup? Jax, why are you wearing that? Wearing what? Oh, this! I figured what better way to honor Zubul's spirit than by wearing something all gender freaky, right? You're just doing it to make fun of them. Isn't that what you're doing? I hate you. What? Don't act like you don't like it, sweet cheeks. Jax, ¿por qué te pusiste eso? ¿Qué cosa? Ah, ¿esto? Supuse que la mejor forma de honrar a Zubul sería poniéndome alguna cosa no binaria y kawaii. No seas tú, solo quieres burlarte. Pues como tú ahorita, ¿no? Yo te odio. ¿Pero cómo? Sabemos que yo te encanto, culona. En la versión original, Jax básicamente se está burlando de Zubul. Sin embargo, algunos doblajes llevaron ese chiste por caminos completamente diferentes. Por ejemplo, la versión en árabe elimina por completo cualquier referencia al género. En cambio, el doblaje al español opta por un enfoque mucho más divertido. En esa versión, Jax habla específicamente de ser no binario y kawaii. Y luego está el doblaje alemán. Allí, Jax utiliza el término Gender Gaga, una expresión que suele ser usada por algunos sectores conservadores de Alemania cuando hablan sobre temas relacionados con la identidad de género. Y ahora llegamos al cambio más interesante de todos, que ocurre en esa misma escena. En un momento, Jax coquetea con Kangel y en la versión original la llama linda o preciosa. Pero el doblaje al español llevó esa frase mucho más lejos. En lugar de eso, Jax le dice culona. Es un cambio completamente inesperado. Sinceramente, no puedo creer que hayan decidido añadir algo así. Como siempre, los distintos doblajes trajeron muchos cambios interesantes e inesperados. Y, la verdad, es un poco triste darme cuenta de que esta será la última vez que analizaré los doblajes de The Amazing Digital Circus. Si aún no has visto los anteriores videos en donde hablamos sobre cómo es The Amazing Digital Circus en otros idiomas, desde el episodio piloto hasta el final, da clic en esta lista de reproducción.